Bien, es el momento de nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale. Bien, ayer el dólar oficial operó en 1.465 en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista estuvo en 1.448,50 y el blue en 1.450. Tal cual lo que nosotros te venimos diciendo acá, tranquilísimo, tranquilo, estable. La realidad es que enero dejó una combinación que se venía esperando, con reservas fortaleciéndose, riesgo país en baja y un dólar que no se desordena. La foto, que algunos dicen que es un milagro o un resultado automático, la realidad es una secuencia de decisiones que conviene entender porque febrero puede cambiar. La clave estuvo en el comportamiento del Banco Central en el mercado oficial, con compras consecutivas que apuntalaron al colchón de divisas. En paralelo ayudó un viento de cola que aportó dólares por vías no tradicionales para esta época del año y al mismo tiempo una demanda estacional de pesos que redujo la presión sobre el tipo de cambio, le hace vacaciones. Pero ese equilibrio no ha sido gratis. A la par de la calma del dólar, el mercado de pesos tiene un pulso totalmente cambiante, una liquidez volátil, las tasas que están muy sensibles y un rol del tesoro cada vez más importante para absorber o liberar pesos al mercado, a lo que nosotros tenemos en el bolsillo. Por eso, si hay un dato que hay que mirar para anticiparse cómo viene la mano, no es solo el nivel del dólar, es cómo se recalibra la liquidez y por eso que nosotros miramos permanentemente a las tasas. Con este mapa que te estamos diciendo, la pregunta para febrero, vuelvo a decir, no es si el dólar sube o baja por capricho. Es qué pasa cuando se modera el ritmo de, qué va a pasar cuando se modere el ritmo de compras, cuando la demanda de pesos se normalice, cuando la tasa de interés vuelva a marcar el costo real del dinero en moneda local. La importancia no es solo el número final, sino la continuidad de lo que se está haciendo, porque ordena expectativas sobre la disponibilidad de divisas y la trayectoria en el corto plazo. Vuelvo a decir, el mejor tono no se explicó solamente por las compras del Banco Central que era necesario, sino también apareció un flujo de divisas poco habitual para esta época del año, hubo liquidaciones de dólares por emisiones que tomaron esa deuda que nosotros te decíamos que tomaban las empresas, que tomaban las provincias, ¿sí? Bueno, vos fíjate que la provincia de Córdoba tomó otra vez deuda internacional, y una de las últimas empresas fue Mirgor, una empresa que se dedica a, entre otras cosas, ensambladora en Tierra del Fuego. ¿Sí? Con lo cual, esos son dólares que llegan a la Argentina, pero después las empresas de la provincia, los gastos los tienen en pesos. Entonces tienen que vender los dólares y ahí es donde aparece el Banco Central. Por eso también eso ayudó que no subiera el precio. El mayor flujo de dólares coincidió con un periodo de demanda estacional de peso más elevada, vacaciones, lo que redujo presión compradora en el mercado. Dicho de una manera más simple, con más necesidad de pesos, parte del sistema no corrió al dólar y eso descomprimió el valor. El Banco Central pudo sostener su posición sin generar tensiones cambiarias, es decir, pudo ir comprando sin hacer que el precio se dispare para arriba, la brecha se mantiene cercana, girando ahí alrededor del 7-8%, esa distancia ya se nos ha vuelto un dato psicológico, diría, porque indica que al menos en enero el mercado no empujó al dólar hacia el límite superior de la banda. Sin embargo, el cierre del mes dejó un matiz que importa para febrero. La normalización de la demanda de pesos se vio una moderación en las compras. Fíjense que por ahí el Banco Central venía comprando alrededor de 100 millones diarios y en estos días lo he hecho alrededor de los 40 millones. No es un cambio de signo porque sigue comprando, pero sí un cambio de velocidad.
El contexto de expectativas que ayuda a entender por qué el mercado no fue un jolgorio. El consenso tenía como escenario base una toma de deuda de 3.000 millones con un costo de 7,4, que se descartó la posibilidad de acceder a un financiamiento internacional sin garantías antes del vencimiento de enero. La reacción de los precios fue más de acompañar que de euforia, diría yo. De cara a febrero se espera el ritmo de compra se sostenga, aunque un paso más moderado, que las colocaciones de deuda sigan aportando dólares como un puente hacia cuando empiece la liquidación de la cosecha, y que ya no va a estar el impulso estacional de los pesos. Con lo cual tenemos que mirar la tasa de interés, la gestión de liquidez. Con enero como antecedentes, el manual para febrero se apoya en 3 variables que se van a retroalimentar entre sí: el ritmo de compras, si se sostiene, no se sostiene para reforzar las reservas. Esto es, si lo modera demasiado, el mercado va a recalibrar expectativas, incluso con un dólar dentro de la banda. La segunda variable es la liquidez del sistema, eso determina el pulso de las tasas. Cuando se vuelve muy caro, sube el costo de sostener posiciones y el dólar vuelve a ser el centro de la escena, aunque no haya ruido en general en la economía. Y la tercera variable son los dólares puentes, colocaciones de deuda corporativa, provincial, que aporten esa oferta hasta la cosecha. Conclusión, el dólar puede mantenerse estable si el Banco Central sostiene compras sin recalentar el mercado de pesos, si el Tesoro logra seguir calibrando la liquidez sin forzar previo excesivo, es decir, sin subir más la tasa. Y entonces hay que mirar, es liquidez más tasa corta más ritmo de compra. Si esas 3 cosas se alinean, el dólar va a estar totalmente calmo cuando está hasta ahora. Si se llegan a desordenar, la presión va a reaparecer. Con lo cual, esto es lo que nosotros miramos para llegar a la conclusión de que el dólar va a estar tranquilo. Cambiamos de tema. Hemos hablado muchísimo de crisis en la industria, de sectores que la están pasando mal, sectores que la están pasando bien. Se está discutiendo ahora a nivel nacional, nosotros más de un año que venimos hablando del sector textil. Voy a hablar de otro, porque hubo un número que fue alarmante, que es la concurrencia de los argentinos a los cines. ¿Cayó mucho? Sí, mucho. El primer mes del 2026, Sí. es decir, enero del 2026, registró una caída histórica que preocupa la venta de entradas. Fue el peor enero en 30 años. El peor enero en 30 años. No sé si escucharon. Sí, sí, sí. 30 años es el peor enero. Se cayó un 30% enero del 26 contra enero del 25. Se vendieron, y recuerden estos números, un poco más de 2 millones de entradas. Bueno, convengamos también que enero es un mes no de los mejores para el cine, ¿no? De hecho, en otras épocas los cines en verano cerraban. Bueno, esos 2 millones de entradas, un poco más de 2 millones de entradas, es un número muy bajo si ten en cuenta que son vacaciones de verano y suele haber películas para las vacaciones de verano, ¿sí? Esa es la realidad. Y a su vez, en enero se suele dar las películas que tienen premios, algún premio internacional, Sí. con lo cual siempre se espera un poco más de gente en enero. No es... Sí, igual. Ahora, es el peor registro histórico, el cuarto peor registro histórico del año 97. ¿Sí? Enero del 26 se vendieron menos entradas que en los años de la pandemia, chicos, para que nos hagamos una idea. ¿Sí? No había un valor tan bajo. El promedio histórico del primer mes del año suele rondar en los 3.200.000 entradas y ahora se cortaron 2 millones de tickets, con lo cual estamos muy debajo de los niveles habituales. El mejor enero fue enero del 18, con 4,5 millones de entradas. Entonces fuimos a buscar las películas.
allá en enero del 18 estaba Coco y Jumanji, que fueron las que traccionaron, ¿sí? Esto es preocupante, se trata de una baja que yo diría no puede recuperarse desde octubre del año pasado, que se vienen registrando descensos del 30%, y ya podemos decir que no es algo que engloba solamente a enero, sino ya es una crisis del sector. Bueno, ¿y a qué crees vos? Para que no termino, porque déjame que después quiero dar otros números. En julio del año pasado, una época clave para los cines por las vacaciones de invierno de los chicos, se vendieron menos de 5 millones de entradas por primera vez en 16 años. O sea, no es un tema de enero, es un tema del cine en general. Sí, Gabriel, yo fui, creo que la última vez al cine, creo que en octubre, noviembre del año pasado, fuimos a ver una película que está nominada al Oscar ahora, que es Una batalla tras otra, que es una de las que gana de DiCaprio todos los premios, o la que está ganando, y éramos en la sala mínimo 7 personas. Claro. O sea, ya no se llena más el cine. No, olvídate. No se llena. Olvídate. En enero fueron las películas de Disney las que dominaron la taquilla. ¿Sí? Avatar fue la película que más entradas cortó. Cortó en enero, ¿sí? En enero, 750.000 entradas. Chicos, la mitad. Sí, O sea, la mitad de todos los tickets que se cortaron lo tuvo una sola película, que es Avatar. La segunda que cortó en enero, ¿sí? Es Zootopía, que sumó un poco más de 400.000 entradas. El tercer puesto quedó para La empleada, ¿sí? Que cortó casi 200.000 empleadas. Y aparece en el top 10 una película argentina, que es La Virgen de las Tosqueras, una película de Laura Casabé, que adapta los cuentos de Mariana Enríquez y se posicionó como la producción argentina más vista, pero fíjense cuántas entradas cortó la película argentina. 50.000. ¿La de Francella cuánto cortó? No me acuerdo. Pero fue el año pasado también. Fue el año pasado. ¿Sí? Con lo cual, esto está mostrando una crisis. Ahora, si vos me preguntás, ¿por qué los cines están en crisis? Yo te diría que son dos los motivos. Hay dos motivos. Uno, un motivo claro, tiene que ver con las plataformas. Sí. A ver, yo no fui al cine a ver, ¿cómo es? Homo Argentum, ¿sí? Y la vi el fin de semana en una plataforma. Sí. No sé, o sea, la película se da en el cine y al poco tiempo te lo están dando en la plataforma. Las tenés, entonces vos decís, no voy, espero. Claro. Y dos, no deja de ser una salida medianamente cara. Sí. Hoy es caro ir al cine. Sí, ese es un punto clave para mí. No deja de ser una salida medianamente cara. Sí, es caro, sí. ¿Sí? Las entradas están caras si vos sumás. Sí, el pochoclo, la gaseosa, la entrada. Se te van más de 100 lucas. Se te van 100 lucas. Sí. Sí, ¿viste? Entonces, es una salida cara. Se conjugan esos factores y nos encontramos en esta situación. Una situación donde, como vos decías, Anisa, vas al cine y te encontrás que hay 7 personas en la sala. No, es terrible. 7 personas. Y seamos sinceros, con 7 personas en la sala, no puede funcionar. No. Ahora, también es un poco cíclico lo del cine. Yo recuerdo que esta situación que vos estás describiendo se dio unos años atrás. Primero fue la irrupción, sobre todo en los 90, del VHS, Sí. del DVD. Después vino el DVD. Primero vino el video, El video. Después vinieron los DVD, ¿te acordás? Sí, sí. Y después hubo como un renacer, como un resurgir del cine, unos 15, 20 años atrás. Yo diría del Secreto de sus ojos para acá, en la Argentina, empezaron a haber producciones nacionales muy buenas también. Siempre las hubo, pero me parece que ese fue un punto de inflexión. La gente volvió al cine en grandísimas cantidades y hubo años que fueron récords de concurrencia, y no hace mucho de esto. Ahora me parece que lo que vos decís, lo de las plataformas, la inmediatez con que te estrenan una película que poquito tiempo antes se dio en el cine, tiene un impacto. Y lo económico también. Sí, Hoy una indudablemente. salida al cine es costosa para cualquier familia. Sí, tal cual. Yo creo que ese es un punto clave. Bueno, ahora en los últimos premios lo que es algo, me parece, mundial el tema de ir al cine. La mayoría de los actores que ganaron premios y actrices decían que
no sé si es que están en contra de las plataformas, pero sí que se está llevando puesto el Pero- hecho de ir al cine y y vos que fijate- no es lo mismo ver una película en pantalla cine, o sea, tener la experiencia de ir con familia y todo, que prender la tele y poner Netflix, por ejemplo, o cualquier plataforma. Estaban medio en contra y ya se viene dando en muchos países. Bueno, yo creo que un poco al cine le está pasando lo que le pasa a los medios de comunicación convencionales con estas nuevas maneras o formas de comunicar, ¿no? Nosotros somos un medio convencional que estamos tratando de adaptarnos, por ejemplo, al streaming, Claro. que es lo que irrumpió en estos últimos años. A la televisión le pasó otro tanto, los diarios lamentablemente están en extinción, el diario papel, han sido reemplazados por los digitales, y yo creo que las plataformas, llámese Netflix, Prime, Disney, la que ustedes vean, vienen a reemplazar en gran parte al cine. El cine para mí no tiene comparación porque es mágico, Sí. digo, no solo por el tamaño de la pantalla, sino el ritual, el Sí, hecho la de ir al experiencia. cine, la salida, lo que significa, lo que representa. Ahora también hay una realidad, que las grandes producciones ya empiezan a pasar por las plataformas, claro. y no tanto por el cine. Hoy se invierte en películas para Netflix, por ejemplo, lo que antes se invertía pura y exclusivamente para el cine. Entonces hace eso también, que el público vaya mutando, insisto, más allá del contexto económico, que no es un dato menor. Hoy ir al cine en Argentina, en Buenos Aires, una entrada sale 20 lucas. Mm. No te baja de 20 lucas. Una pareja tenés 40. Ya tenés 40. Si vas con tus hijos, son 60, 80. Sumás el pochoclo, y se te van 150, 200 lucas, como si nada, en Buenos Aires. Sí. Acá las entradas son un poco más baratas, pero no deja de ser una salida Onerosa. que no es para todos los fines de semana, ¿no? No. Bueno, acá ha pasado en cines de Olavarría que me han contado personas con las que he trabajado que han ido al cine y como no fue ninguna persona, dijeron, no vamos a abrir la sala para vos solo. Claro. Claro. No Sí. me conviene. Ah, O sea, eso- venite en otro horario, venite, no sé, ponele que video a las 8 de la noche, venite a las 10, que la volvemos a repetir, fíjate si viene gente, y si no, venite otro día. O sea, es terrible. Sí, sí, Es terrible. por eso, o sea, hablamos mucho de lo textil, recién ustedes daban en los titulares que la industria automotriz, también los números de la industria automotriz de fin de año y de enero no son buenos para nada. Agreguemos otra industria más que es el cine. Entonces era un poco para decir esto, ¿sí? Indudablemente este modelo hasta ahora es todo lo que tiene que ver con energía, especialmente vaca muerta, ¿sí? Indudablemente eso es lo que anda bien, un sector del campo que anda bien, y después para de contar, los financieros que andan bien, los bancos que andan bien, y después para de contar, hermano, ¿eh? Sector que agarremos, sector que está bastante